Bien, te dice el autor, Diego, consecuencias comunes de toda obligación. ¿Cuáles son las consecuencias comunes de toda obligación? ¿Es el pago o cumplimiento? Ajá. Entonces te dice, por una parte, ajá, te dice, es el pago o cumplimiento. Eso es un efecto común, ¿ok? De una obligación, pero por otra parte te dice aquí, ¿verdad? Sus efectos extintivos de la deuda, y luego más adelante te dice, ¿verdad? El derecho del deudor, ¿verdad? A pagar mediante la consignación o el depósito en pago, dice, el derecho del acreedor a obtener un cumplimiento coactivo o ejecución forzada. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, de antemano, Jessica, ¿qué es la consignación? Te dice, esos son los efectos de cualquier obligación. ¿Sabes qué? Que si pagas se extingue la deuda. Bien, pero también puede suceder que haya habido una consignación, te dice ahí, ¿verdad? El derecho del deudor a pagar mediante consignación. Jessica, ¿qué es la consignación? Sí, lo que entendí que es consignación es que específicamente, creo que venía el ejemplo del cirujano, que tú quieres que específicamente una persona sea la que cumpla la obligación. No, no, no. La consignación es otra, Tania. Dime, Tania, ¿cuál es? Es cuando el acreedor no te quiere aceptar el pago y tú vas y lo depositas en la, no me acuerdo, la Ajá. secretaría. Entonces, en principio, No. en principio la consignación se da en dos eventos, ¿verdad? Uno se da si el acreedor no quiere recibir el pago. Te encargaron hacer tal cosa, se lo vas a entregar al acreedor, ¿verdad? Para cumplir con tu obligación y el acreedor no se lo quiere recibir. No, yo no te pedí eso, o no es la calidad que yo te dije, o no es el tiempo en el que entonces no te lo recibo. Entonces, ¿qué hace el deudor? Se lo entrega mientras a un juez. Ahorita vamos a ver más ejemplos de eso, ¿ok? Pero en día de mientras, el deudor para salir, para cumplir con la obligación, se lo entrega a un juez y el juez manda a llamar entonces al acreedor. Oye, pues aquí te van a dejar un montón de mugrero. Dicen que hiciste un contrato y que tú no quieres recibir. Ahí, a rato ven ustedes, ahorita vemos cómo está eso. Pero eso es en principio la consignación, dice aquí, o el depósito de pago. El depósito es dejar una cantidad, ¿verdad? Y el derecho del acreedor le dice a obtener un cumplimiento coactivo. Es otra de las partes normales de una obligación. Entonces, primero es que alguien pague o que alguien, vamos a decir, pague consignando, ¿verdad? Y otro también es que el acreedor tenga derecho a exigir el pago, pues, ¿no? ¿Cómo? De una manera coactiva. ¿Cuál sería la manera coactiva, Carlos Alberto, en que un acreedor puede pedir el pago de una deuda? ¿Cuál es la manera coactiva? Ahí está, mediante orden judicial. Así es, pedirle a un juez, ¿verdad? No es a la brava, no es que él vaya y de los pelos vaya y obligue a alguien a que haga las cosas. No, no, es pedirlo mediante un juez, de manera coactiva, pues, ¿no? Más adelante te dice, dentro de todo esto del cumplimiento de la obligación de pago, te dice, sí. Disculpe, es que no entendí muy bien lo de consignación. ¿Podría Ajá. repetirlo, por favor? Sí. Que ahorita lo voy a decir. Mira, la consignación tiene lugar en el siguiente evento. Uno es cuando el acreedor no quiere recibir el pago, por la razón que sea. Él dice que ya es extemporáneo, que no es la calidad que prometí, que acordaron. Por alguna razón no quiere recibir el pago del acreedor. ¿Ok? No quiere darte la factura. Es otra de las razones que dice la ley. ¿Ok? Entonces, esas son las razones comunes. Pero más adelante te va a decir el autor cuando no sabes quién es el acreedor, ¿verdad? Por ejemplo, el clásico ejemplo es, ¿sabes qué? Te están rentando, muere el que te está rentando y viene la viuda o el viudo, págame la renta. ¿Debe el arrendatario, el inquilino, debe pagarle la renta o no al viudo? A ver, Javier. ¿Debe o no el inquilino pagarle la renta al viudo que viene a cobrarla? Se murió mi esposo, mi esposa, págame la renta. Se lo debe pagar a los legítimos herederos, ¿no? ¿Debe pagar o no la renta? Es una confesional, ¿sí o no? Sí. No, No, porque no se pueden traspasar las deudas, ¿no? no, deja tú. Aquí no es una deuda, es un crédito, ¿verdad? O sea, alguien viene a exigirte un crédito, el pago de un crédito.
O sea, el pago de una renta, es un crédito, ¿verdad? Pero aquí la cosa es la siguiente. ¿Cómo sé yo que tú eres el titular de ese crédito? O sea, ¿cómo sé yo que tú, viuda, eres la dueña de ese crédito? Que tú puedes exigir ahora el pago de esa deuda, de la renta. ¿Cómo O sea, sé que no le dejaron en un testamento? ¿Cómo sé que no le dejaron en el testamento a tu hijo el bien? Entonces yo no te lo voy a pagar a ti, porque no estoy seguro de que tú seas el acreedor. A lo mejor es otra persona. A lo mejor la persona hizo un testamento y le dejó la casa que están rentando a Paquita, la del barrio, la de rata de 2 patas. Le dejó a ella. Y entonces viene la viuda a cobrar la renta y la verdadera dueña, acuérdate que la transmisión de la propiedad en el caso del fallecimiento es inmediata, ¿ok? Muere alguien y un segundo después la cosa ya tiene dueño. ¿Quién? No sabemos quién, pero ya tiene dueño. Y entonces viene el que se cree dueño, la viuda, viene a exigir el pago de la renta y tú dices, no, espérate, yo no sé que si realmente tú eres el dueño. Mira, aquí dice el testamento que yo soy la única heredera, Javier. Viene con el testamento. Profe, pero si está estipulado en el contrato de arrendamiento que en caso de fallecimiento del quien recibe la renta y aparte en el testamento se lo deja a otra persona, ¿quién recibe? O sea, ¿recibe el del contrato o el del testamento? Ya la complicaste, compadre. Bueno, pero vamos ahorita vemos ese caso, ¿no? Pero primero, si llega la viuda con el testamento y dice, mira, yo soy el nuevo dueño, aquí dice que yo heredé, aquí yo soy el único universal de heredero de esta casa. ¿Le pagas o no le pagas? Pues si no está seguro, ¿no? Si no estás seguro, ahí dice el testamento. Si te lo está demostrando, sí le tienes que pagar. ¿Tú, Javier, qué dices? Pues sí, o sea, si ya te está enseñando el testamento, pues ya le pagas. Ah, bueno. Acuérdate de una máxima que dice, el que paga mal, paga 2 veces. Tienes que ir a tu juez, ¿no, maestro? ¿Para qué? Para que verifique y que él sea el que te diga si se tiene que realizar el pago o no. ¿Y ese juez quién es o qué? Pues... Mira, antes que todo, aunque llegue con el testamento, ¿cómo sabes que no hay un testamento posterior? ¿Sí explico? Aunque llegue, mira, yo soy el heredero, pero eso, ¿y cómo sé que no hay un testamento posterior? ¿Cómo sé que el testamento no es nulo? Entonces, yo inquilino, nada más le voy a pagar al que el juez me diga quién es el heredero. Porque a lo mejor hay 5 testamentos. Y entonces anularon el testamento el 3, el 1 y el 8. Entonces no sé quién es el heredero. A lo mejor anulan todos los testamentos. Si anulan todos los testamentos, Stephanie, ¿quién va a heredar? El DIF, bueno, el gobierno, porque es de interés público. ¿Ok? Rodrigo, si anulan los 5 testamentos que hizo el muerto, ¿quién va a heredar? Según yo era la esposa y 2/3 partes. La sucesión No, legítima. 2/3 partes. ¿Mande? Así es, la sucesión legítima. Si Sí, heredan, sí. si todos los testamentos los anularon, entonces entra la sucesión legítima. Y si tampoco hay sucesión legítima, ahora sí va a entrar el Estado. Entonces, volvemos al caso, llegó la viuda, ¿verdad? Llega la viuda y entonces, págame, aquí está el testamento. No, espérate. ¿Cómo sé que el testamento no te lo van a anular el día de mañana? ¿Cómo sé que no hay un testamento posterior? Entonces hay incertidumbre de quién es el verdadero acreedor. Al rato llega el hijo y te dice lo mismo. Es que yo soy el heredero. Mi papá me dejó todo. Por eso. Y así te enseña el testamento también. Oye, es que acaba de venir tu jefecita y tu jefecita demostró el testamento. Dice que ella es la heredera y tú traes un testamento que dice que tú eres el heredero. Yo no sé quién es el heredero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mejor entrego la renta, el dinero de la renta a un juez y que el juez les mande a hablar a ellos y que se peleen ellos. ¿Ok? Ahorita lo vemos a detalle. Entonces, la figura de la consignación tiene lugar en esas dos ocasiones, ¿ok? 1, cuando el acreedor no te quiere recibir el pago. Y 2, cuando no sabes quién es el acreedor, como en este caso. Pero espérate, llegan todo el mundo con testamentos y ya, espérate, ¿y yo cómo sé cuál es todo el testamento? Si tú, vamos a decir, este es el testamento, bueno, ya lo andas haciendo de juez. Ya andas haciendo chambas que no te tocan, ¿no?
O sea, tú ya estás diciendo que es válido y no es válido. Espérate, relájate, ¿verdad? Entonces, no. Tú lo que tienes que hacer con tu lanita, cuídala, ¿ok? Entonces vas y se la entregas al juez y que ellos se hagan bolas. Tú ya cumpliste a tiempo, ¿ok? Ahora, Javier, tu caso estaba bien perro. ¿Cuál era? ¿Cuál dijiste? Que sí. No, por ejemplo, si en el contrato de arrendamiento está estipulado que en caso de fallecimiento de quien recibe la renta, Ok, está fácil. recibe la renta los legítimos herederos o legatarios. Ajá. Este, No, me dijiste el caso, no, me dijiste el caso. Si en el arrendamiento dice que en caso de fallecimiento le paguen a fulanito de tal, sin embargo, la propiedad va a ser de otra persona. sí. Entonces, da cuenta, por ahí vamos a ver más adelante eso, que el acreedor puede facultar que el dinero se lo entreguen a un tercero. Ahorita lo vamos a ver más adelante. No sé si recuerdas en esa parte, te dice No, eso. sí me acuerdo. Entonces, va a pasar eso. Haz de cuenta que si bien es cierto que hay un arrendamiento, ¿verdad? Se está diciendo que el producto de la renta se lo entreguen a fulanito de tal, ¿verdad? A pesar de que no sea el dueño, no sé qué. Bueno, ya ahí te están diciendo a quién quieres que el dinero se entregue, ¿verdad? Pero sin importar el contrato. ¿Mandé? O sea, sin importar el contrato, a eso me refiero. El contrato está diciendo que le entreguen el dinero a tal persona de la renta, aunque cambie de dueño. Ok. Sí, entonces no está fácil, ¿verdad? Sí. Porque a lo mejor el dueño va a decir, ¿verdad? Bueno, ahí dice que le entregues el dinero a fulanito de tal, sí, pero él ya no es el dueño ya soy yo. Déjame le pienso y en unos 8 años te resuelvo. Gracias. Bueno, vamos Profe, sí. Profe, una duda. Dijo que si en el testamento no decía, lo llevaban lo llevaban ante un juez, ¿verdad? Para que el juez resolviera a quién se le debe pagar. Así es. ¿Pero qué juez es? Familiar. Ok. ¿Verdad? O sea, bueno, perdón, en este caso, perdón, en el caso de la renta, vas con un juez de arrendamiento, ¿ok? Entonces, mira, juez, yo no sé quién es el acreedor, pero no quiero incumplir, porque al rato me van a sacar porque no paga a tiempo, pero yo estoy pagando a tiempo y no sé quién es el acreedor, entonces yo se lo entrego al juez. El juez le manda a hablar a toda la perrada, ¿verdad? A ver, ¿qué traen ustedes, hombre? No, ya. Ah, bueno, espérense. Primero que se resuelva el juicio sucesorio, la lana se queda aquí mientras. Primero que se resuelva el juicio sucesorio, vamos a ver quién es el verdadero dueño, ¿verdad? Ya después de que se hayan anulado testamentos y que fue la concubina y el cónyuge y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Y ya determinado eso, ahora sí, a ese le van a entregar todas las rentas que se fueron depositando poco a poco. ¿Ok? Bien, otro de los efectos que te viene ahí de las obligaciones, te dice ahí en el punto número 3, obligaciones recíprocas. Entonces te dice que también se van perdón, la número 2, ¿verdad? El acreedor quirografario. ¿Quién será el acreedor quirografario, Mario? Exactamente no sé quién es, profe. Exactamente. ¿Y más o menos? Tampoco. Tampoco. Ah, bueno, entonces ni exactamente ni más o menos. Bien, entonces el acreedor quirografario es el acreedor que tiene como garantía todos los bienes del deudor. O sea, es distinto que el acreedor tenga como garantía algo en específico. Te dejo este reloj como garantía, te dejo esta casa como garantía, a aquel que no hay nada determinado específicamente como garantía. Ese es el acreedor quirografario. ¿Ok? ¿Ok? El que puede disponer de cualquiera de todos los bienes del deudor. ¿Sí? Bien. Entonces te dice, Disculpe, profesor. Sí. Yo tengo una duda, pero ¿por qué dice que los acreedores quirografarios son los que son vulnerables a las maniobras fraudulentas o que son más vulnerables a las maniobras fraudulentas? Realmente, ¿por qué? Porque haz de cuenta que como no hay nada en particular determinado para el pago, mira, si tú me dices, te voy a pagar con esta casa, se hace una hipoteca y se hace el contrato de hipoteca, se hace el registro de la hipoteca, ¿verdad? En registro público. Entonces ya tengo yo una preferencia en el pago de esa cosa en particular. El día de mañana, si esa persona no quiere pagar, muere, lo que sea, yo ya llevo preferencia en el pago sobre esa cosa que me dieron en particular. ¿Te acuerdas que lo mismo pasa con la prenda? Llevas preferencia en el pago. ¿Ok? Antes que los demás acreedores, llevas preferencia. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien.
Bien, fíjate, en el caso del acreedor quirogafario no hay nada en particular que esté dado en garantía. Entonces, tiene todos los bienes. ¿Qué pasa normalmente con un deudor para librarse de las deudas? Se desprende de todos sus bienes. Después lo vamos a ver, hay un capítulo completo de eso, ¿ok? Nomás te digo, ahorita momentáneamente te digo eso, ¿ok? Entonces, ¿qué puede hacer esa persona? Empieza a simular que empezó a vender los bienes y que se quedó insolvente para no pagarle al acreedor, ¿ok? Si en un contrato hay una hipoteca y alguien vende la cosa, ¿qué pasa con la hipoteca? O sea, si una casa está hipotecada. ¿Mande? ¿Está grabado el bien? Ajá, entonces, vamos a decir, en este caso, la garantía sigue al bien, no a la persona. Entonces, aunque vendas la cosa que está hipotecada, ¿ok? La cosa va a seguir hipotecada, aunque cambie de dueño, ¿ok? Entonces, por eso es que, vamos a decir, si el deudor quisiera pasarse de lanza, ¿verdad? Y empieza a vender todas sus cosas, o empieza a simular que va a vender sus cosas para no pagarle al acreedor, bueno, pues ese va contra hipoteca. Entonces se va ganchado. O sea, aunque lo venda, primero hay que pagar la hipoteca. O sea, de poco le va a servir que cambie de dueño, ¿verdad? Porque si quiere hacer esa tranza, ¿verdad? Porque finalmente el bien está dado en garantía. Entonces, aunque cambie de dueño, el nuevo dueño tiene que pagar la hipoteca. Y si no la paga, pues le van a se inicia el procedimiento y se lo van a quitar finalmente. ¿Ok? Un remate y demás. Sí. Primero se paga la hipoteca. Pero aquí el caso del acreedor quirogafario no tiene nada en particular. Entonces, el deudor picudo va a tratar de empezar a desprenderse de sus bienes. Va a simular ventas y demás. Entonces, por eso dice el autor que puede hacer varias acciones, como la acción pauliana, que vamos a ver después en qué consiste, ¿ok? Pero básicamente consiste en eso. En que alguien empieza a regalar sus bienes, a donar sus bienes a su hijo, a su hermano, o cosas así, ¿verdad? Para que después se lo devuelvan. Pero la idea, mientras, es no pagar. Entonces, por eso tiene ahí que son acciones que puede intentar el acreedor quirogafario, la acción pauliana, que es precisamente, se da cuando el deudor, vamos a decir, solo se empieza a crear la supuesta insolvencia, la simulación, por ahí viene bien, la simulación, acción contra la simulación, simula que le vendió a su hijo de 3 años, espérate, ¿y con qué te pagó tu hijo de 3 años? Si no trabaja todavía, ¿verdad? Yo creo que todavía no trabaja, no sé si hace anuncios de Clean Bebé, de ¿cómo se llaman? Los pañales, no sé qué, y el niño ya gana mucho dinero, ¿verdad? Pero en principio, pues el niño de 3 años no tiene lana, ¿no? Entonces es una simulación, porque con qué te pagaron el precio de la compraventa, ¿verdad? La acción oblicua, ¿se acuerdan de esa? Procesal. Ustedes ya llevaron procesal. ¿Cuál es la oblicua? La acción oblicua es cuando alguien te debe dinero, a alguien, o sea, alguien te debe dinero y a su vez a él le deben dinero. Y ese deudor tuyo no le quiere cobrar al otro acreedor, a su deudor. ¿Sí? Entonces tú, por eso se llama oblicuo, acuérdate de los triángulos, el triángulo oblicuo. No, maestro, ya no hablé de geometría, vaya, aguántate. Y vamos a hablar tantito de geometría. Entonces, esa es la acción oblicua, triangular, le dicen. ¿Ok? Entonces, tu deudor no le quiere cobrar a su deudor. Entonces, tú haces la acción oblicua obligas a tu deudor para que demande a su deudor y con ese dinero que ya entra al patrimonio de tu deudor, te paguen a ti. Por eso le dicen oblicua. ¿Ok? Son 3. ¿Ok? Porque es muy probable que tu deudor no quiera cobrarle a su deudor, porque sabe bien, si yo cobro, el deudor, si yo cobro, entonces con la lana que reciba, pues me la va a quitar el otro. A veces pasa algo semejante con las herencias. Habrá quien le hayan dejado, vamos a decir, a un deudor le dejaron una herencia y prefiere el deudor no heredar, renunciar a la herencia para que hereden sus hijos o qué sé yo. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque si él hereda, si él acepta la herencia, se la va a quitar el acreedor de él. Entonces él prefiere mejor no aceptar la herencia. Y entonces hay acción para que el acreedor lo obligue a aceptar la herencia. No, papá, no te pases de lanza. A ti te dejaron tanto, acepta esa herencia para que me pagues. Pero el deudor puede tratar de hacer eso, renunciar a una herencia para no pagarle al otro. Dice, ¿de qué sirve de recibir la herencia si finalmente me lo va a quitar mi acreedor? Entonces mejor renuncio a ella para que mis herederos
¿verdad? Vamos a decir, los que le siguen a la siguiente generación sean los que hereden. Bueno, esa acción también la puede intentar un acreedor. Ahí voy, sí. Y no puede, por ejemplo, aceptar la herencia e inmediatamente hacer un testamento donde la pase a sus hijos. No, ahí va a ser una acción pauliana. Espérate, ¿por qué primero la pasaste a tus hijos antes de pagar tu deuda? ¿Te quedaste en insolvencia antes de pagar a tu acreedor? ¿Verdad? De mala fe. ¿Por qué? Porque en un momento tuviste bienes y preferiste pasárselo a otros que no son acreedores antes de pagarle a tus acreedores. ¿Verdad? Y entonces lo que Portio es lo que va a hacer el picudo va a hacer eso. No, mejor renuncio. ¿Para qué? Pues para que herede la siguiente generación, lo que sea. Y entonces viene el acreedor y dice, no, tú no puedes renunciar. ¿Ok? Va a hacer esa acción, que es muy parecida a la oblicua. Acción de retención, en algunas ocasiones la ley permite, ¿ok? Que a alguien que le deban dinero, por ejemplo, en el caso de los hoteles, si ya llevaron contratos, en el caso de la gente de los hoteles, le permite al dueño del hotel retener los equipajes si no le han pagado los hospedajes, por ejemplo, ¿no? Entonces la ley te va diciendo en qué ocasiones es válido que alguien momentáneamente se quede con algunas cosas, ¿verdad? Como garantía, pues, ¿no? Bien, más adelante te dice 4, y para terminar con los efectos especiales de las obligaciones traslativas de cosas, se estudiará la evicción, Raimundo. ¿Qué es la evicción, Raimundo? ¿La qué, profe? La evicción. No me acuerdo. Ay, por favor, Javier Guajardo, dime, ¿qué es la evicción? La evicción. Quítale el micrófono. Es la pérdida de un derecho por sentencia. ¿Pero qué más? Por sentencia firme. Ajá, ya te vas acercando. Acuérdate que la evicción tiene lugar cuando alguien vende algo y resulta que él no es el verdadero propietario. ¿Ok? Entonces allá cuando los que llevaron bienes allá con Procopio, era el caso, te decía el autor, a alguien le venden un restaurante con todo el inmobiliario, pero resulta que otra persona es el dueño de las sillas y de las mesas. ¿Verdad? Es muy común, por ejemplo, que en el caso de algunos restaurantes te dicen, oye, yo, la cervecería o la Coca-Cola, lo que sea, yo te pongo aquí las mesas y las sillas, ¿verdad? En comodato, que se ve ahí que dice Coca-Cola o lo que sea, ¿verdad? Te las dejo en comodato y bueno, la persona vende el restaurante con todo y sillas y mesas y resulta que al rato viene Coca-Cola y le dice al comprador, espérate, las sillas y las mesas son mías. No, a mí me vendieron todo. No, mira, aquí está el mío y demás. Entonces, la evicción es la pérdida de un derecho, en este caso, la pérdida de la propiedad que va a sufrir el comprador del restaurante por un derecho anterior que tiene otra persona y que ya demostró en juicio que a él le corresponde antes que cualquier otra persona, que él es el verdadero dueño de eso. ¿Ok? Esa es la evicción. ¿Ok? Bien. Y el saneamiento por vicios ocultos. Te dice más adelante, ¿verdad? Consecuencias comunes, entonces te dice el autor, bueno, pues hay que distinguir primero si el pago, ¿verdad?, fue realizado de manera voluntaria por el deudor y aceptado de manera, o sea, el deudor lo pagó de manera voluntaria y el acreedor lo aceptó de manera voluntaria, porque puede ser que el acreedor pague voluntariamente, sí, pero el acreedor no lo quiere recibir. ¿Ok? Entonces la primera parte es esa, ¿verdad? Que reciba de manera voluntaria, dice, por el deudor y recibido de la misma forma por el acreedor. En la siguiente página te dice, si el pago es efectuado contra la voluntad del acreedor, ¿verdad? Se presenta la consignación en pago, lo que ahorita estábamos hablando de la consignación. ¿Okay? El acreedor no quiere recibirlo. Oye, es que yo no te encargué eso. No tiene la calidad que me prometiste. No está en las condiciones que me prometiste o que pactamos, pues, ¿no? Bueno, entonces te dice ahí, el pago es efectuado en forma contraria a la voluntad del acreedor mediante la consignación. Cuando tú consignas algo, se lo entregas al juez. Oye, esto me encargaron a mí hacerte eso, aquí está, juez. El juez le va a mandar a hablar a él. Oye, pues aquí no me dejaste este mugrero. ¿Lo recibes o no? No, no es lo que yo pedí. Va a haber un juicio distinto
en el que se va a discutir si efectivamente eso fue lo que se pactó o no en el contrato. ¿Ok? Y ya. Pues no, pues fíjate que sí es lo que se pactó en el contrato. Entonces se entiende que el deudor pagó desde el momento en que consignó. ¿Ok? Desde ese momento él ya había cumplido con la obligación. Pero vamos a imaginar que, vamos a imaginar que el juez determinó que no es lo que se obligaron en el contrato. Entonces, la consignación que se hizo, pues es como si no se hubiera pagado, ¿verdad? Porque el juez está determinando que eso no fue lo que realmente se obligaron las partes. Sí, ¿alguien preguntó por ahí? Yo. Entonces, el caso que ahorita está de la Profeco contra Claroshop, Liverpool y hay otra tienda en la que según están haciendo como mal sus ventas en línea, las entregan en mal estado o no hay devoluciones correctas y todo eso, ¿en qué aspecto entra? Pero ¿cuál es el problema ahí? O sea, ¿el consumidor está inconforme? ¿Cuál es el problema? No, honestamente no conozco el problema. ¿Cuál es el problema? O sea, ok, entregan mal la mercancía y luego... Estaban estas tres líneas, bueno, estas tres tiendas están dando ventas en línea. Están dando como muchas promociones o descuentos o cosas por el estilo. Pero han estado tardándose mucho en realizar sus envíos. En algunos momentos a muchos clientes no les han llegado nada, o les llega dañado, o les llega feo, o les cancelan de la nada el pedido. Y entonces todos estos compradores hicieron una queja grupal ante Profeco. Si no me acuerdo, son un poco más de 100 los que realmente tienen todos sus documentos. Ajá. Y ese es el caso ahorita que está, pero están viendo cómo van a continuar. Ajá. Pero por punto, ahí todavía, ahí vamos a decir, ahí no es un caso todavía de consignación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la consignación la hace el deudor. Vamos a imaginar, fíjate, Ana, te voy a poner al revés, ya te entendí. Vamos a imaginar que, que la mercancía dañada la va a entregar Liverpool, o lo que me dijiste, la va a entregar a una casa. Y el de la casa dice, no, yo no te voy a recibir la cosa que está dañada. ¿Qué haría Liverpool? Si dice no está dañada y el de la casa dice sí está dañada, ¿qué tiene que hacer Liverpool? Pues ir ante el juez. ¿Mande? Ir ante el juez ¿Y qué? para la consignación, ¿no? La va a consignar, así es. Ajá. Él va a decir no está dañada. Y entonces mi acreedor, él tiene un derecho de crédito contra mí, ¿verdad? Él tiene derecho a exigirme que le entregue la cosa. Mi acreedor no la quiere recibir. Mi acreedor dice que está en mal estado. Mi acreedor dice que se está entregando tarde. Entonces lo que tiene que hacer la tienda va a ser consignarla. Y decir, no, espérate, en el contrato dice que yo tenía tantos meses, o no dice cuánto tiempo tenía para entregarla, qué sé yo, ¿verdad? O sea, él tratará, pero él va a intentar demostrar en su momento que está entregándolo como se pactó, ¿verdad? Entonces, ahora se devuelve, ¿verdad? El acreedor es el comprador, ¿verdad? Que tiene derecho a exigir un producto en buena calidad y demás, en tiempo y demás. Y entonces, el deudor es la tienda, ¿verdad? Que tiene que entregar, está comprometida a entregar algo, una obligación, en este caso de dar, ¿verdad? Y entonces, él se tiene que liberar de la deuda, consignándolo ante un juez. Y ¿sabes qué? Pues en lo que se resuelve, por quien sea, ¿ok? Si la entregué no a tiempo o no, por lo pronto yo la entregué ante un juez. Y si el día de mañana demuestro que sí estaba en condiciones correctas y demás, bueno, yo desde tal fecha te lo entregué y o sea, no me puedes demandar por daños y perjuicios, ¿verdad? Porque quién sabe qué, porque yo lo entregué a tiempo, ¿sí? O sea, fíjate ahí cómo se voltearon las cosas, ¿verdad? Ahora es la tienda la que es la deudora. ¿Por qué? Porque la tienda es la acreedora del precio, tiene derecho a exigir el precio, pero a su vez es deudora porque tiene que entregar, ¿verdad? Debe entregar la cosa que se compró. ¿Okay? Y entonces la manera en que se va a liberar, tratar de liberar la compañía esa, es, bueno, pues si piensa que está haciendo bien las cosas, entrégaselas a un juez. Si no, pues ni pierdes el tiempo, ¿verdad? Consignando. ¿Por qué? Porque pues tú sabes que no la entregaste a tiempo y la entregaste tarde y la entregaste dañada y lo que sea. Bien. Siguiente te dice, si se lleva a cabo contra la voluntad del deudor, el pago.
¿Cuál sería? La ejecución forzada, que es la que veíamos hace rato, ¿verdad? Es decir, cuando se demanda ante un juez, se demanda y seguramente si no se paga, entonces se procede al remate de la cosa y entonces es una ejecución forzada, no es voluntariamente el pago que se hiciera ahí. Te dice más adelante, el pago simple y llano, ¿verdad? Es un acto voluntario en el que concurre el consentimiento del deudor y del acreedor, ¿verdad? Si alguien paga y nadie de los dos se anda ahí, vamos a decir, inconforme, bueno, pues ya se hizo el pago. El problema dice, si faltare la voluntad de alguno de ellos, ¿verdad? Se alcanzará sus efectos extintivos mediante el cumplimiento coactivo, o sea, ya sea que el deudor no esté, y entonces se va a alcanzar con el cumplimiento coactivo por la ejecución forzada, o bien, te dice por otro lado, con la consignación. ¿Ok? Bien, siguiente más adelante te dice el autor, ¿qué es el pago? Y el pago te dice ya el autor, el pago es el cumplimiento de una obligación. Normalmente pensamos que el pago es cuando entregas dinero. Bueno, no necesariamente. El pago, como acuérdate que hay obligaciones de dar, hacer y no hacer. ¿Ok? Entonces, el pago en una obligación de hacer, ¿cuál es? Pues haz algo. O sea, no necesariamente es dinero, no. Te encargaron hacer algo. Ve a un concierto y canta. Esa es una obligación de hacer. ¿Ok? ¿Cuál es la manera de cumplir con esa obligación? Cantando, haciendo el concierto o lo que sea. ¿Ok? Entonces, lo primero que te dice el autor, ¿ok? Te dice ahí, el pago es el cumplimiento de obligaciones, y más adelante en el siguiente párrafo te dice, el pago es el efecto normal de toda obligación, y además es la forma natural de darla por extinguida. Fíjate en lo siguiente. ¿Quién puede pagar? Te dice ahí el autor. ¿Ok? Entonces te dice, en principio, ¿quién puede pagarse? Cualquier persona puede pagar, salvo, y lo que ahorita mencionaba alguien, salvo que, dice el autor, particularmente es en las obligaciones de hacer, el cantante, ¿verdad? Nada más él puede cumplir con esa obligación, nadie más, o el cirujano, no sé si venía por ahí un caso de un cirujano, ¿verdad? Nada más el cirujano es el único que puede cumplir con esa obligación, nadie más puede cumplir con esa obligación. O sea, yo te elegí a ti, cirujano, para que tú hagas el trabajo. Fíjense, en los despachos de abogados normalmente pasa que cuando llega un asunto, hablan con el dueño del despacho y el dueño del despacho inmediatamente le pasa el asunto al pasante o le pasa el asunto a otro abogado, y ya no lo está haciendo personalmente él. Y el cliente lo que quiere es que el abogado sea el que realmente lo resuelva. Hay profesiones que es muy poco probable que puedas encomendar a un tercero que haga el trabajo. Un dentista. Si tú vas con el dentista, tú quieres que él sea el que te arregle ahí la muela o lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabe, porque no te duele cuando él te inyecta, porque lo que tú quieras, te hace masajito en el pelo, lo que tú quieras, pero tú vas particularmente por él. Entonces, el dentista no le puede pasar la chamba a otra persona, ¿verdad? Claro, si tú vas ahí con esas clínicas, no me acuerdo cómo se llaman, donde atienden al por mayor, que arreglan dientes, ¿no? Que los anuncian ahí, y pueden estar 100 pacientes a la vez. Bueno, pues ahí no hiciste el contacto con un dentista en particular, ¿verdad? Pero normalmente, bueno, cuando vas con un dentista, vas con él. Vas con un cirujano plástico, vas con él. No, fíjate, aquí te voy a pasar a doña Chonita para que haga la operación. No, yo vengo contigo nada más porque yo sé que, en fin, ¿verdad? Entonces te dice ahí, ¿quién puede pagar? Normalmente en las obligaciones de dar cualquiera, ahorita te va a dar otros casos el autor, pero en las obligaciones de hacer muchas veces nada más puede hacer determinada persona, ¿ok? Nadie más puede hacer. Te dice ahí, el pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes, fíjate, en el penúltimo párrafo de la 298. ¿Quiénes son los representantes, Alejandra? ¿Quiénes son los representantes del deudor? ¿Quiénes pueden ser los representantes del deudor? O por cualquier persona que tenga el interés jurídico, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces te dice, ¿quiénes son los representantes? Te dice ahí, Alejandra, de la L dice ahí. Pues si la persona es un menor de edad, por ejemplo. Ándale. Entonces, ¿quién es el representante ahí? Los tutores. Bueno, entonces se da cuenta que hay que distinguir. Hay veces que la Profe, ley... ¿podría ser padres, tutores, bueno, en ese caso, y luego, no sé, apoderados legales, Así es, ajá. Entonces hay que distinguir lo que es la representación legal de la representación voluntaria. Una cosa es la ley, quién dice que es representante de quién. En el caso de los menores de edad dice los que ejercen la patria potestad
o en su caso, los tutores. Pero hay ocasiones en que la ley te dice quién es, o sea, bueno, pero en esa ocasión la ley te dice quién es. Bueno, a ver, Adrián, en el caso de las personas morales, ¿quiénes son los representantes legales? La ley dice, este es el representante legal. El representante voluntario, ya lo dijeron, un apoderado. ¿Ok? Alguien por ahí dijo, ¿verdad? Yo le doy un poder a alguien, yo le doy la facultad a alguien para que me represente. Esa es una representación voluntaria. Yo digo quién quiero que me represente. ¿Ok? Por ahí más adelante vamos a ver el poder y el mandato. Pero Adrián Marcelo, ¿ok? En una persona moral, ¿quién dice la ley que es su representante legal? En el menor de edad ya te dijo, son los que ejercen la patria potestad. En los cónyuges, ¿un cónyuge es el representante legal del otro, sí o no? No. ¿Quién es el representante legal del cónyuge? Vamos a imaginar, están casados y uno de los cónyuges entra en estado de coma. ¿Quién es el representante legal de él? Se supone que su cónyuge, a menos que haya puesto en un testamento lo contrario. No se ha ¿no? muerto, no se ha muerto. Está en estado de coma. El representante sí es el cónyuge, ¿no? Ajá. El cónyuge. El cónyuge o el cónyuge. A menos de que tenga un apoderado legal. Se meten en problemas ustedes. Como mencionó la compañera, ¿no? Si Ajá, le tendría que ser el no cónyuge. tiene, si no estipuló en un testamento o en Espérate, no se ha un muerto. ¿Por qué lo quieres matar? No se ha muerto, está en estado de coma. por eso, pero pues el testamento no. Tiene que ser la persona más cercana a él, ¿no? La pareja. Por eso, en el testamento nomás es para cuando te mueres. Pero también se supone que se ponía algún cuidador o persona que se quedaba como a cargo si no querías que tus hijos o, por ejemplo, tu cónyuge fueran los que se quedaran a cargo de ti. Entonces la ley dice, ¿ok? Que cuando una persona entra en estado de interdicción, ¿ok? Se va a preferir al cónyuge. Se va a preferir, pero no necesariamente. ¿Ok? No necesariamente. A lo mejor el cónyuge está igual. O está peor. ¿Verdad? O está enfermo. O estaban peleados a muerte, pero siguen siendo cónyuges. ¿Sí me explico? Entonces, en principio se le da preferencia al cónyuge, pero no necesariamente. La ley te dice quién es más. Pueden ser, o sea, quién es más. Pueden ser tutor de ese incapaz. Oye, que el testamento no se ha muerto todavía. ¿Ok? Entonces no podemos hablar todavía del testamento. Bueno, pero él nombró un apoderado. El que está en estado de interdicción nombró un apoderado. ¿Qué pasa con el poder? ¿Sigue vigente? No. ¿Por qué? Porque aguanta que el poder es un acto de representación donde tú día a día estás diciendo, sigo confiando en fulanito para que sea mi representante legal. En el momento en que la persona ya no tiene voluntad, porque está en estado de interdicción, porque está en estado de coma, ya no sabemos cuál es su voluntad. Si su voluntad es continuar confiando en fulanito, entonces ese poder deja de tener efectos cuando entras en estado de interdicción. ¿Ok? Entonces, en ocasiones pasa eso. Llega alguien, llega el apoderado del que está en estado de coma. Oiga, fíjese que viene a cobrarte la renta. Yo soy el apoderado del que está en estado de coma, que es el dueño de la casa que usted renta. Págame la renta, yo soy el apoderado. No, no te puedo pagar la renta. ¿Por qué? Porque tu poder está suspendido. ¿Por qué? Porque ya no sabemos cuál es la voluntad de la persona que está en estado de interdicción. Pero Adrián Marcelo, no me dijiste, ya que te fuiste a dormir, Marcelo, porque ya te dije 40 veces, no me contestas. Oye, No, no me fui a dormir, profe. Ah, bueno, está bien. Entonces dime, ¿quién es el representante legal de una persona moral? Pues es el que establecen el grupo de personas que conforman la sociedad para representarlos, ¿no? Y bueno, ese sería voluntario. O El sea, que está estipulado en el acta constitutiva, ¿no? ¿quién? Pues el representante legal. Por eso, ¿quién? Pues maestro, depende de la sociedad, ¿no? Designado. ¿Eh? ¿Quién? Entonces la ley te dice, mira, así como al menor de edad le dice que el representante legal es el que ejerce la patria potestad, en las personas morales dice que es el consejo de administración, que es el administrador único, ¿ok? Que son los gerentes, que no es el gerente de limpieza de McDonald's, no, ese es otro, ¿ok? Pero entonces la ley dice que esos tres son los representantes legales de una empresa. Si alguien es administrador único de una empresa, él ya es representante de esa empresa. Él nada más tiene que justificar
Así como el papá del niño o la mamá del niño nada más tiene que justificar el acta de nacimiento para demostrar que él ejerce la patria potestad y que por tanto es el representante legal. Bueno, en el caso de las personas morales, con que demuestre que él es el administrador único, él ya es el representante legal de la empresa. Además, la empresa puede hacer poderes, como una persona además puede hacer poderes. ¿Ok? Pero en principio, entonces, hay representación en donde la ley te dice quién es el representante y hay representación donde tú eliges quién quieres que seas tu representante, tu apoderado. ¿Ya quedó claro? Bien, seguimos. Profe, pero ¿tienen que ser esos 3 obligatoriamente o cualquiera de esos 3? En principio la ley te dice que son esos 3, pero pueden nombrar a otros que también tengan representación legal. Entonces puede haber varios representantes legales. Es como si tú le hubieras dado poder a 5 personas. Cualquiera de los 5 personas te pueden, tu persona física, ¿verdad? Cualquiera de las 5 personas te puede representar. Bueno, acá igual, la persona moral te dice la ley. Estos, el administrador único, el consejo de administración y los gerentes son por ley los vamos a decir, los representantes legales. Además, se puede nombrar, como dijo ahí Roberto, en una asamblea se puede nombrar un apoderado, 2 apoderados, 40 apoderados. Imagínate cuántos apoderados tiene Pepsi-Cola, el banco, quién sabe cuál, 500 abogados tiene apoderados, ¿verdad? Entonces tiene muchos representantes legales, pues. Entonces tú eliges cuál de todos. Ahora, si tú le quieres restringir las facultades a tu representante legal, en el caso de las personas morales, tú quieres que el administrador único no pueda hacer determinadas cosas. El administrador único podrá vender inmuebles. Claro que lo puede hacer todo. Ah, bueno, pero entonces tú quieres, yo lo nombro como administrador único, pero no podrá hacer lo siguiente. No puede vender inmuebles. No puede contratar deudas de más de 10 millones de pesos, a pesar de que sea el administrador único. ¿Sí me explico? Le pones topes. El que ejerce la patria potestad también tiene topes. No puede hacer lo que quiera con los bienes de su hijo. Por ejemplo, hay una regla que no puede rentar por más de un año. No puede, en fin, hay límites, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se vaya a acabar los bienes del incapacitado. Seguimos. Profe, nada más rapidísimo. Cuando lo de los cónyuges y todo eso me perdí un poco. ¿Sí puede ser su representante legal o no? Sí puede ser, o sea, vamos a decir, un cónyuge, me tocó un caso, por ejemplo, uno de los cónyuges tiene Alzheimer. ¿El otro cónyuge es su representante legal? No. ¿Necesitan nombrar un tutor? Ah, bueno, se inicia un procedimiento de interdicción, van a nombrar un tutor donde tiene preferencia para ser nombrado el otro cónyuge, pero no necesariamente. O sea, mientras esa persona está, el cónyuge, está en estado de interdicción, ¿ok? Necesita un tutor. Va a ser preferentemente el otro cónyuge, pero a lo mejor no. A lo mejor todos los hijos le hacen ver al juez, no, si se odiaban a muerte, si mi papá lo que quiere es vender los terrenos de mi mamá o qué sé yo, ¿verdad? Entonces le van a nombrar un tutor. El tutor, todos tienen que rendir cuentas, ¿eh? No son enchiladas de que, ay sí, soy apoderado y hago lo que quiero. No, espérate, vamos a rendir cuentas, ¿ok? Vas a rendir cuentas. Si te doy un poder para que vendas un terreno que tengo en Querétaro, cuando recibas la lana, me la entregas. O sea, tienes que darme cuentas. No, pues fíjate que gasté, te va a decir el apoderado, que ahorita vamos a venir, ahorita te va a decir algo de eso, ¿no? Espérate, pero gasté tanto en esto y en el otro. Ah, bueno, va a hacer cuentas. Sí, gané tanto, pero también me tengo que ganar yo también. Ah, bueno, ya van a hacer cuentas. Entonces, el apoderado, él va a recibir el dinero en nombre del acreedor, ¿verdad? Pero tiene que rendir cuentas. Y ahorita vamos a ver algo de eso, pues, ¿no? Bien. Pago efectuado por un tercero. Alguien tiene una deuda y viene un tercero y la paga. Entonces, fíjate, primero te dice, cuando alguien tiene interés jurídico, vamos a imaginar que hay un bien que tiene varios embargos. Acuérdate que el que es primero en tiempo es primero en derecho. ¿Ok? Y entonces puede suceder que tú estás en tercer lugar. Entonces, si ese bien lo rematan, primero le van a pagar al primer acreedor y luego le van a pagar al segundo acreedor, al segundo embargante, perdón. ¿Ok? Y luego si sobra, te pagan a ti. Y tú, ¿sabes qué? No más que la primera deuda o la segunda trae unos intereses bien altos. Ese se va a acabar todo. O sea, si efectivamente él no paga la segunda deuda y esa deuda continúa con los puros intereses que trae,
ese acreedor en el remate se va a quedar con todo, porque la deuda se está haciendo grandísima. Entonces, a mí, que estoy en tercer lugar, me conviene pagar esa deuda y me sustituyo en el acreedor que tenía ahí. Tengo un interés jurídico de por qué estoy pagando esa deuda, ¿ok? Me conviene pagar esa deuda para que no siga generando intereses y me quede algo para mí, para como tercero. Y ahora yo me sustituyo en aquel acreedor, ¿verdad? Y ahora sí, o sea, aunque siga generando intereses o qué sé yo, pero ya me sustituí en ese otro acreedor. Ya estoy en segundo lugar, y en tercer lugar. Entonces, por eso es que tengo un interés jurídico en por qué me estoy sustituyendo en ese acreedor. Y por eso te dice ahí el autor, en la 299 te dice, el pago a un tercero con interés jurídico en el cumplimiento de obligación provoca la subrogación o sustitución, ¿verdad?, del acreedor por el tercero que paga. Entonces ya me convertí yo en el acreedor que estaba en segundo lugar. Como ya pagué yo, ¿verdad?, yo que estoy en tercer lugar, como ya pagué la deuda del segundo, me sustituyo en el lugar que tenía el acreedor del segundo embargo, pues, ¿no? Bien. Tercero te dice, el pago de un tercero con consentimiento expreso o presunto del deudor. ¿Ok? Entonces, el pago del tercero, pero con el consentimiento expreso o presunto del deudor. El deudor permitió que otra persona fuera a pagar en su lugar. ¿Ok? Te dice, extingue la obligación y tiene efecto de mandato, como si él le hubiera mandado a él. Si él autorizó a otra persona para que pague en su nombre, ¿ok? Entonces es como si fuera un mandato. Yo te autoricé para que tú fueras a pagar en mi nombre. Y luego entre tú y yo nos vamos a arreglar, ¿verdad? Pero entonces este es el segundo supuesto, donde el deudor está autorizando a un tercero para que pague en su nombre, ¿ok? Bien, te dice aquí, el tercero que paga, considerado como mandatario, podrá recobrar el valor entregado, ¿verdad?, sus intereses y salvo pacto contrario, los honorarios, ¿ok? Que es lo que te estoy diciendo ahorita, donde se van a exigir cuentas. Entonces, ese que pagó, pues obviamente tiene derecho a reclamarle al deudor, ya pagué por ti, ahora tú pagas a mí. Bien. Tercero, el pago del tercero ignorándolo el deudor. Entonces, ¿no se acuerdan en procesal que vieron lo que era el gestor judicial? Vamos a imaginar que a alguien lo están demandando y la persona está de vacaciones. Y entonces, pues tiene que contestar la demanda y sale ahí un superhéroe, un vecino que quiere ayudar y entonces él contesta la demanda en nombre del que está de vacaciones. Ese es el gestor judicial. Aquí pasa algo semejante, ¿verdad? A alguien le están cobrando una deuda y sale ahí un valiente y empieza él quiere pagar ignorándolo el deudor. ¿Ok? Y entonces te dice ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa con él? ¿Verdad? ¿Qué pasa con lo que él pagó? Y entonces normalmente la regla de la gestión es como que si le favorece al deudor lo que hizo, pues tiene que pagarle el deudor por lo que hizo. Pero si está bien sonso y la regó, salió peor que contestar la demanda, entonces no le tiene que pagar el deudor, al contrario, lo va a demandar por inmenso. ¿Para qué te andas metiendo en lo que no te importa? ¿Verdad? A lo mejor hubiera dejado que nadie contestara, ¿verdad? Está mejor. Bien, entonces ese es en ese momento la figura del gestor judicial. La siguiente. Pago del tercero contra la voluntad del deudor. El deudor no quiere pagar. Y lo que veíamos entonces hace rato, ¿verdad? El deudor no quiere pagar porque quiere, no sé, que ese acreedor X, ¿verdad?, se quede con el bien o lo que sea. Y se puede, por último, hacerse contra la voluntad del deudor. Tiene características de gestión anormal. Y entonces viene lo que ahorita te decían, ¿verdad? Cuando aprovecha al dueño, ¿verdad? O un hecho ilícito no lo aprovecha. Entonces te viene ahí más abajo el artículo 1905 y es donde te explica eso precisamente, que es contra la voluntad del deudor. Y te dice entonces precisamente eso, si hubo beneficio para el deudor, porque a lo mejor pagó mal el menso ese que se atravesó por andar de buena onda. No, yo te ayudo, compadrito. Pues salió peor, hombre, cumpliste mal y ahora me van a demandar porque no cumplí, ¿verdad? Bien, entonces te dice ahí, nada más cuando tiene beneficio el deudor, si sale un tercero. Página 300 te dice, como la intromisión contra la voluntad del dueño o titular del patrimonio no es propiamente una gestión, el tercero que paga, el tercero tal, dice, podría obtener restitución si el acto enriqueció al dueño. Lo que ahorita te estoy diciendo.
Si le salió bien el tiro, puede cobrar, ¿verdad? Pero si hizo puras tonterías, pues al contrario, lo van a demandar a él también por daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces dice ahí, si enriqueció al dueño, pues paga, te ayudaron, te echaron la mano, te echaron el hombro, como quien dice, ¿verdad? Sin que lo supiera el deudor, te echaron la mano, ¿ok? Bien. Te dice ahí hasta el monto del beneficio y el importe de su empobrecimiento. Como que esos van a ser los límites, ¿ok? De aquel que anda de acomedido, de entrometido, ¿verdad? La intromisión dice ahí, pero realmente es el intrometido. El que anda de metiche, hombre, para acabar pronto, ¿verdad? Te da una deuda, quién sabe quién, y él ya ahí anda ayudando sin que se lo pidan, pues, ¿no? Bien, entonces, si le benefició al dueño, le tiene que pagar, ¿verdad? Si no le benefició, todo lo contrario, lo van a demandar a él por andar ahí de entrometido, pues. Si el pago no aprovechó, lo que te estoy diciendo, ¿ok? La intromisión es ilícita, ¿ok? Y el tercero entrometido, bien dicho, entrometido, deberá pagar daños y perjuicios. Lo que está diciendo ahí el autor, ¿ok? Bien. ¿A quién se le debe pagar? Lo que hace rato veíamos con el caso de la consignación. ¿A quién le tienes que pagar? Entonces primero te dice, pues obviamente el acreedor, papá, pues ¿para qué andes con tantos rollos, verdad? El acreedor es aquel señalado para recibir el pago. Sí, pero puede suceder que a tu acreedor, tú le debes a alguien, y a tu acreedor le embarguen el crédito. ¿Sí me explico? Tú le debes a alguien, pero él, tu acreedor, tiene un acreedor a su vez, y ese acreedor le embargó el crédito que tienen contigo. Entonces, ¿a quién le tienes que pagar? ¿A tu acreedor o al acreedor del acreedor? ¿Ok? Entonces te dice ahí, mira, en principio tienes que pagarle al acreedor, pero si ya un juez te hizo saber que no le debes pagar a tu acreedor, a ese deudor, perdón, a ese acreedor, ¿ok? Ya te dije, el que paga mal, paga 2 veces. Si ya un juez te dijo, no le pagues a él, págale a otro, tienes que pagarle a otro. Esto es muy común, por ejemplo, en el caso de los alimentos, ¿ok? Es común, por ejemplo, pues que, en fin, la señora demanda alimentos para ella, en contra del esposo y para sus hijos. Y entonces el juez le hace ver a la empresa que le paga al esposo, retén el sueldo en tanto por ciento del esposo. No se lo entregues a él, págaselo a este otro acreedor. ¿Ok? Y entonces ahí pasa eso. Y si le entregas tu deudor, la empresa, acuérdate que es deudora en ese caso, tiene que pagar un sueldo, ella es deudora. Si tú le pagas a otro acreedor, o sea, al empleado, si le pagas el 100%, tú lo vas a volver a pagar. El que paga mal, paga 2 veces. Te estoy diciendo que no le pagues a ese acreedor, que le pagues a este otro acreedor, a la esposa que está reclamando alimentos y a sus hijos. ¿Ok? Ya te estoy advirtiendo. ¿Ok? Pero es necesario que el juez le haya hecho saber al deudor que no le pague a ese acreedor, sino a otro. Entonces te lo dice aquí el autor. Y dice, hay ocasiones en las cuales el acreedor ha sido desapoderado de su crédito. Ha sido desapoderado de su crédito. Lo estoy leyendo, insisto, ¿verdad? Para que ustedes pongan atención en lo que yo puse atención. ¿Ok? Porque luego van y se quejan allá a la dirección. El maestro se pone a leer el libro. ¡Qué flojera! No, estoy yendo para que veamos exactamente, estemos leyendo estemos sincronizados en una frecuencia, ¿no? Para que veas lo que yo leí, a ver si es cierto que es lo mismo que tú leíste. Con ese ánimo lo hago, porque ya te lo dije, lo más importante en esta carrera es saber leer bien. ¿Ok? Bien. Entonces te dice ahí, es normal que el pago se haga al acreedor, más hay ocasiones en las cuales el acreedor ha sido desapoderado de su crédito, dado en garantía, embargado. Le embargaron el crédito, ¿verdad? El trabajador tiene derecho a un sueldo, sí, pero está embargado ese sueldo, ¿verdad? Por la señora que está reclamando alimentos. Entonces, él está desapoderado de ese crédito, ya no le pertenece a él, ¿verdad? Entonces, y el pago no debe hacerse a él, sino a quien está facultado legalmente para poseer el crédito, la señora, ¿verdad? Porque un juez está diciendo que la señora tiene derecho a alimentos, ¿ok? No será válido el pago hecho al acreedor por el deudor después de habérsele
ordenado judicialmente la retención de la deuda. ¿Ya lo ubicaron? ¿Ok? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Ya lo viste, Raimundo? Sí. Raimundo. Sí. Raimundo. ¿Dónde, profe? Que si lo viste. Oiga, profe, bueno, yo me quería adelantar, es que es seguir... Espérate, que si lo viste, primero que todo. ¿Ya viste de lo que estamos hablando? ¿Ya lo viste en qué parte del libro? Sí, profe. Es que de hecho, de lo que yo estaba checando, porque ayer no me quedó para nada claro, Ajá. era lo de la estabilización monetaria. Espérate, papá, espérate. Estoy perdido en eso y estoy así Es Superman, te fuiste 20 páginas más adelante, relájate. A ver, tienes ahí café, algo ahí, toma ahí algo para que te tranquilices, tómate una aspirina. Y ahorita hablamos de eso, sí, relájate, o sea, estás hablando de 20 páginas adelante. Espérate, relájense, o sea, no, el café en la mañana a veces te hace muy, hace mal. Sí, hace mal, hay que relajarse, espérate. Bien, lo que quiero es que vayan ubicando en el libro de qué es lo que estoy hablando para que le vayas entendiendo. Ah, esto quiere decir esto, ah, esto quiere decir esto. Y aquí te lo está diciendo el autor, lo que tú te estaba diciendo, lo que es la retención. El juez le ordena a la empresa, retén el pago del sueldo. Eso es, ¿verdad? Porque a lo mejor tú ves, y pues, quién sabe qué está diciendo aquí el autor. Bueno, te estoy explicando qué es lo que dice en cada palabra el autor, ¿verdad? Yo sé más o menos en qué palabras te vas a ir atorando por el grado académico que tienes, ¿verdad? Yo sé, esta palabra no se la sabe, esta palabra no se la sabe. Pues, ¿por qué? Pues porque soy maestro. ¿Ok? Y por eso me estoy deteniendo en las palabras que creo que no te vas a saber y quiero que te las sepas para que entiendas la interpretación que se le debe dar al libro. Bien. Hay ocasiones en que el verdadero acreedor es desconocido y existe uno aparente. Y aquí el autor se avienta esta, donde si por buena fe le pagas a alguien, yo honestamente, yo no me la creo, ¿eh? O sea, no hay buena fe. Si no sabes tú quién es el dueño, o sea, punto, consígnalo. Si no hay certeza de quién es el dueño, consígnalo, no te metas en problemas, ¿ok? De todas formas, si lo consignas, te tiene por cumpliendo con la obligación, ¿ok? Entonces no te metas en problemas, pues, ¿no? Aunque haya buena fe, no te metas en problemas. Si no hay certeza de si es este o es el otro, los dos tienen testamento y demás, sí, y si el testamento es nulo, así haya buena fe, no te metas en problemas, ¿verdad? O hay un testamento posterior, no te metas en problemas. Tú consigna y ya se acabó tu problema, tú ya cumpliste a tiempo. ¿Sí, alguien preguntó algo por ahí? Sí, o sea, ¿qué tan tedioso no puede ser la consignación, no? Porque entiendo que mucha gente prefiere no irse a instancias legales por todo el proceso. O sea, que puede haber, ¿qué tan fácil es la consignación? La consignación es sencillísima. Es un escrito donde digas, en tal fecha hicimos tal contrato, no me quieren recibir el pago. En tal fecha hicimos tal contrato, no sé quién es el acreedor porque falleció. O sea, es algo de una o dos hojas, no es difícil. Pero en cambio, si uno quiere evitar ese trámite judicial, porque lo considera que es engorroso o lo que sea, no pagaste la renta a tiempo. Y entonces sí, te van a demandar la desocupación, ¿verdad? Porque incumpliste con el contrato, no lo pagaste a tiempo. ¿Sí explico? O sea, la ventaja que tiene la consignación es que tú estás cumpliendo a tiempo. Esa es la gran ventaja y por eso pues lo tienes que hacer, ¿verdad? No puedes correr el riesgo de que te digan que no cumpliste, porque entonces te pueden demandar por daños y perjuicios. Y sale peor, ¿verdad? Y entonces, vamos a imaginar que tú tienes un negocio, el supernegocio, el mejor punto, ahí vendes lo que sea, pues, ¿no? Y este es el mejor punto. No te conviene arriesgar, ¿verdad? Porque se murió el dueño de quién sabe qué, no pagas la renta, no. Tú, para que no te vayan a alegar que no pagaste la renta y es motivo de incumplimiento del contrato de compra de arrendamiento y te quieren sacar y vas a perder ese punto comercial que para ti es muy importante, entonces, no, ¿sabes qué? Tú estás cumpliendo entregándole al juez el dinero. Ya después que se peleen los que crean que tienen derecho, sí. Perdón, solamente como en el contexto actual en el que, pues, o sea, varios juzgados no están operando y todo eso, o sea, ¿cómo se puede hacer la consignación? Ahorita, en el caso de Nuevo León, ya, o sea, están trabajando al 100. No sé si en algún estado de la República no, ¿ok? Pero particularmente para el caso de la consignación, sí están abiertos,
Ok, entonces no tienes ese problema. Ah, ok. Bien. Gracias. Fíjate en el siguiente. Por último, puede suceder que el acreedor decida que el pago se lo hagan a un tercero. Hace rato hablamos de eso, ¿verdad? Tú aceptas que el pago se lo hagan a un tercero. Entonces, por ejemplo, a veces tiene complicaciones. Vamos a imaginar, en un contrato de compraventa, te vendo mi casa, pero te autorizo para que el pago se lo hagas a otra persona distinta. A mi hijo, a mi hermano, lo que tú quieras. ¿Ok? Bien. Entonces el problema a veces es que te puede llevar a un problema fiscal. ¿Por qué? Porque en la ley dice, haz de cuenta, que el dinero de la compraventa tiene que entrar en tu cuenta bancaria. Y entonces tú autorizaste que entrara en la cuenta bancaria de otra persona. Y lo mismo pasa con los mandatarios. El dinero entró en una cuenta que no es la tuya. Tú tienes que justificar, ¿ok? Para que no haya simulaciones. Precisamente lo que veíamos hace rato, ¿verdad? El acreedor que quiere simular. Para que no haya simulación. Yo vendí mi casa en 20 millones de pesos. ¿Y la lana? Justifica cómo te entregaron el dinero, los 20 millones de pesos. ¿Ok? Y entonces, a veces pasa eso, ¿no? Que tú autorizas que el dinero se lo entreguen a un tercero y no vas a tener manera de justificar que efectivamente entró a tu cuenta. Entonces van a decir, esa operación es simulada. ¿Por qué? Porque no te entregaron el dinero. Te están haciendo loco. Sigues siendo tú el dueño. ¿Por qué? Pues porque el dinero no te lo entregaron. No, sí me lo entregaron, pero se lo entregaron a fulanito de tal. Y ahí va a empezar el problema, ¿ves? Porque, o sea, cuestiones fiscales, ¿no? Espérate, tiene que entrar el dinero en tu cuenta fiscal, no en la de otro. Y lo mismo puede pasar para el apoderado, ¿no? Va a entrar en la cuenta de él. Él el día de mañana va a tener que justificarle a Hacienda, al SAT, le va a tener que justificar. Este dinero que entró a mi cuenta no es mío, sino que lo estoy recibiendo porque hay un poder donde dice que me autorizaron para vender en nombre de fulanito, el dueño del terreno, el edificio, lo que sea, me autorizaron, entonces yo estoy recibiendo dinero en mi cuenta bancaria, ¿verdad? Pero yo tengo que rendir cuentas, ¿ok? Lo ideal sería que el apoderado que dijera el contrato, autorizo, tienes un apoderado, que él venda tu casa, tu terreno, y que de todas formas el dinero entre en tu cuenta, ¿ok? Porque si no, si se lo entregan al apoderado, bueno, pues ese es el tema, ¿verdad? Es un tema de confianza, ¿ok? Si se lo entregan al apoderado, bueno, no te lo entrega él, ¿verdad? Pues fíjate que venía en camino y me lo robaron y que quién sabe qué, que lo ideal sería es que te lo entreguen mejor en tu cuenta bancaria. Bien, te dice más adelante el caso del incapaz, ¿verdad? ¿Puede un incapaz recibir dinero? ¿Sí o no? Fabricio. A ver, Amalia, ya que aprendiste ahí. ¿Puede un incapaz recibir dinero? Dice aquí, en la 301. Cuando el acreedor es incapaz, deberá pagársele por conducto de su representante legal. Pero si se refiere personalmente a aquel, imagínate, le vas a pagar al incapaz, le vas a pagar al niño de 3 años. Al niño de 3 años le vas a entregar los 8 millones de pesos. No, no se puede. Pues como que no parece lógico. Pero fíjate entonces, ¿qué solución dice ahí, Mario, el autor? ¿Qué pasa si le entregas el dinero a un incapaz? Pues dice aquí, pero si sea personalmente aquel, será liberatorio solo en lo que corresponda al enriquecimiento recibido. O sea. Por efecto de la nulidad del pago derivado de la falta de capacidad. O sea. Y por la aplicación. Ajá, muy bien. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que sea útil, es lo que entiendo. Ándale. Entonces dice, por eso, si le pagaste a un incapaz, pero finalmente te das cuenta que el incapaz usó ese dinero y en algo que le fue útil, no me va a venir al rato el representante legal. ¿Por qué le pagaste a él? Espérate, pues si lo que le di puso un negocio y así estaría muy mal de la cabeza. Pues sí, pero puso un negocio y ganó y esto y el otro. O sea, tuvo un enriquecimiento. Para que no tuviera efecto, tendría que usarlo en algo inútil, ¿no? Ándale, entonces sí, ahí como que, no valió el pago, ¿verdad? O sea, si el incapaz hizo algo correcto con su dinero y lo invirtió y demás, lo que sea, y ganó, y simplemente si lo depositó en el banco, no lo perdió, bueno, el pago está hecho, ahí está el dinero, ¿verdad? No se perdió. Pero si el incapaz hizo, si el incapaz hizo algo incorrecto con el dinero, pues le diste al niño de 3 años 10 millones de pesos, compró puro bubulubus,
¿verdad? Porque la verdad están buenos. Y entonces haz de cuenta que, oye, ¿sabes qué? Pues en ese caso sí te van a alegar que el pago está mal hecho, ¿verdad? Por eso te dice ahí, lo que ahorita dijiste, y listo, ahí voy. Tal pago, pues, será válido solo en cuanto se hubiere convertido en utilidad, ¿verdad? Si se aplica el mismo principio, el pago realizado a cualquier tercero será válido en lo que aproveche al acreedor. O sea, si realmente fue útil para el incapaz, bien. Pero si le fue perjudicial, pues no lo hiciste el pago. Se lo debiste haber hecho al representante legal. ¿Alguien me iba a preguntar algo por ahí? Bien, seguimos. ¿Qué? Pero no entiendo, si es un incapaz, ¿por qué se le haría un pago personalmente a él? O sea, la otra persona tendría que saber que, pues, es muy poco probable que el incapaz vaya a hacer algo útil, pues, con Así él. es, ajá, precisamente es lo que te dice la ley. Vamos a imaginar, o sea, ¿cómo puede ser el incapaz acreedor? Bueno, ahorita lo mencionamos, es acreedor de alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces viene el papá y le entrega el dinero al niño, por ejemplo. El niño es acreedor. Vamos a imaginar que a alguien le deben dinero, a mí me debe dinero fulanito de tal. Y en mi testamento digo que dejo ese crédito a mi hijo, fallezco, mi hijo es acreedor, mi hijo es menor de edad, es acreedor de aquel. ¿Ok? Entonces viene el acreedor y le paga al incapaz. Entonces, a lo que voy es que el hecho que sea menor de edad no quiere decir que no puede ser acreedor. Claro que puede ser acreedor. Quién sabe cómo, pero pues tiene ese derecho. Imagínate los hijos de Michael Jackson, ya son mayor de edad, pero tienen derecho a las regalías de los discos. No sé si cuando murió eran menores de edad o no. Pero son menores de edad que tienen derecho. ¿Sí me explico? O sea, porque los heredaron o por la razón que sea, pero un menor de edad puede tener derechos. Y por eso es que alguien viene y paga. ¿Verdad? Pero entonces te dice el autor, si salió bien el tiro, bien. Si salió mal el tiro, no se tiene por válida hecha el pago. ¿Sí? Bien, te dice, ¿qué se debe pagar? Bueno, pues primero, entonces, por lo que sea, de lo que te hayas obligado, ¿ok? Entonces, si alguien está tratando de pagar algo y eso dice ahí en letra cursiva, la identidad. Dice, el acreedor no puede ser compelido, obligado, ¿ok? A recibir algo diverso, ¿ok? No puede estar obligado a recibir algo directo, dice, aunque fuera de mayor valor, ni ser forzado a recibir solo parte del objeto de la obligación. Dice, si ésta se debió haber sido entregado en su totalidad. El pago parcial solo es posible en estos casos, cuando así se combinó, cuando una parte es líquida y la otra no, y ahorita te va a explicar el autor qué es parte líquida. Bien, a ver, Jessica, si tú le prestaste 10,000 pesos a tu hermano o a tu hermana, ¿cuándo te los pago? El domingo. Y llega el domingo y dice tu hermana, nomás tengo 5,000. Jessica. Sí, pero... Está bien. Entonces, dice tu hermana, nomás tengo 5,000. ¿Los agarras o no los agarras? Sí. Sí. Aquí te dice, ¿verdad? Que no estás obligado a recibir pagos parciales. Sí, no estoy obligada, pero igual y así lo convenimos. No. Le prestaste 10,000 pesos y te dijo que el domingo te pagaba los 10,000. Llega el domingo y nomás tienes 5,000. ¿Los agarras o no los agarras? No. ¿Por qué no? Porque no está completo el pago. Porque no está completo el pago. Esa es la teoría, ¿verdad? Sí, nomás que si tú sabes que el acreedor anda mal, económicamente hablando, lo tomas. Agárralo, así es. Cuando alguien te diga te pago, agarra la lana, agárrala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más vale algo, con un pájaro de mano que cientos volando, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Si bien es cierto, o sea, no estás obligado a recibir el pago parcial, pero si tú sabes que el acreedor anda mal, agárralos, porque si no, los va a agarrar otro acreedor y te quedaste sin nada. Entonces, en ocasiones, vamos a decir, por razones prácticas, más vale agarrar el dinero, ¿verdad? Aunque no esté completo, a lo mejor es lo único que va a haber, ¿ok? A lo mejor no va a haber más. Bien. Sigue diciéndote el autor. A ver, Alejandro Herrera o Herrero.
¿Qué es deuda líquida? Alejandro. Aquí el profesor, no ¿Qué es una sé. deuda? Ay, pobre de ti, hombre. Stephanie, dime. Cuando la cuantía es determinada. No, eso no es deuda líquida. Pero en el libro dice, deuda líquida es aquella cuya cuantía es determinada o determinable en 9 días. Bueno, entonces, es determinada o determinable en 9 días. ¿Qué querrá decir eso? Tú misma, Stephanie, ¿qué querrá decir eso? O determinable en 9 días. Pues que se puede saber el valor de la cosa, bueno, de la obligación o que ya se determina. Así es, ajá. Entonces, la deuda es determinada, 10,000 pesos, como dijimos hace rato. O determinable. Hay veces que la deuda no es determinable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en 9 días no podemos saber, vamos a imaginar X, ¿no? No sé, las ganancias, yo te voy a dar el 20% de las ganancias de tal evento, del Pal Norte, o lo que sea, que hay aquí en Monterrey. Un evento masivo, para los que no son de aquí de Monterrey. Sí, a lo mejor en 9 días no sabes cuáles son las ganancias. ¿Sí me explico? Porque hay que hacer contabilidad. Porque no nos han venido a cobrar cuánto fue de luz. Porque no nos han venido a cobrar quién sabe qué, ¿no? Entonces no sabes todavía en 9 días cuál es realmente el monto de la deuda. Porque hay que hacer una contabilidad. Entonces pudiera hacer así un montón de cosas. ¿Sabes qué? Alguien chocó un vehículo y el vehículo es extranjero. Entonces dicen, oiga, ¿cuánto tengo que reparar? Es una deuda que no es exigible, no es líquida, perdón. ¿Por qué? Porque en 9 días no sabemos en cuánto va a costar repararlo. ¿Por qué? Porque el vehículo no se vende en México, no sabemos cuánto cuestan las piezas, no sabemos si se pueden conseguir o no las piezas aquí en México. Hay que mandarlas pedir a Europa y no sé qué, y quién sé cuánto tiempo lleguen, y quién sé cuánto van a costar, y entonces no sabemos. Entonces la deuda no se puede determinar en 9 días. Eso quiere decir. ¿Ok? Bien. ¿Cuánto debe de pagar? Perdón, ¿cuándo? ¿Cuándo debe pagar? Pues depende, ¿verdad? Si se fijó la fecha de pago, pues el día de pago, así de fácil, ¿verdad? Pero si no se combinó, ahí es donde vienen los problemas. Oye, pero ¿podrá ser posible que alguien haga un contrato donde no se diga cuándo se tiene que pagar? Pasa muchas veces. Te voy a decir, mira, gran parte de los contratos los hacen no abogados. Gente que no son abogados. ¿Sabes por qué? ¿Por qué será que gran parte de los contratos los hacen gente que no son abogados, Fabricio? Porque en general es un instrumento que se ocupa mucho, profe. Entonces no muchos quieren contratar a un abogado para hacer uno. ¿Por O qué? sea, se piensa que pues, Se ahorra dinero. Porque te ahorras dinero, punto. Todos nos queremos ahorrar dinero. Y entonces ahí andas haciendo, todos andamos viendo cómo ahorrarnos dinero. ¿Verdad? Te duele el diente y ahí andas poniéndote una gomita ahí en el diente a ver si se te quita el dolor y no sé qué. A ver si la libras, ¿verdad? Para no pagarle al dentista. Todo el mundo la andamos sacando a la vuelta. Y le andas haciendo al diseñador, y andas pintando ahí tu casa de colores que queda bien gacha. Pero piensas tú que no, es que yo tengo ahí dones de artista. No, me te quedó bien gacho, ¿no? Entonces nadie queremos pagar. Y entonces la mayor parte de los contratos no los hacen con abogados. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque la gente no quiere pagar a un abogado y busca en Google un contrato, lo copia y lo pega. Y no tiene nada que ver. ¿Verdad? O sea, es un contrato de compraventa y tú quieres hacer un contrato de prestación de servicios. Ay, hombre, más o menos copio y pego. No, son contratos, o sea, tiene que hacer un abogado. ¿Ok? Entonces puede ser, insisto, que el contrato no lo hizo un abogado y entonces pasa eso. No le fijaron, hay dos cosas que tienes que fijar, ¿verdad? Fecha y lugar de pago. ¿verdad? Y muchas veces, pues la gente no sabe eso, el que no es abogado no sabe esas reglas. Y es importantísimo que sepas esas dos cosas, al menos tiene que decir el contrato, cuándo y cómo, ¿verdad? La canción del son de la negra, como dice Mario, tú que sabes mucho. A todos diles que sí. ¿Y luego qué dice? No me acuerdo, me suena el nombre. Una canción mexicana. A todos diles que sí, nomás no les digas cuándo. Es la recomendación que le hace un hombre a la chava que le gusta, pues. ¿eh? A todos diles que sí, nomás no les digas cuándo. Entonces, siempre que tú estés pidiendo algo, diles cuándo. Pregunta cuándo, siempre pregunta cuándo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
Oye, no sé, te entrego los 10,000 pesos. ¿Cuándo? Yo te hablo. ¿Cuándo? Clásico, ¿no? Todos terminamos así, ¿no? Bueno, yo te hablo. ¿Cuándo? A lo que sea, pregunta cuándo y la gente se calla. Oh, no, pues sí, nadie quiere comprometerse a nada. ¿Ok? Entonces, por eso es importante siempre el cuándo. ¿Ok? ¿Me vas a pagar? ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo y dónde? Son las dos preguntas clave. Y no lo anotan. Entonces, muchas veces en los contratos no dice cuándo tienen que pagar. ¿Y cuál es entonces Arturo, cuál es la solución que nos da el autor? Si no se fija cuándo tienes que pagar, si no se combinó, te dice en la 301, en el último párrafo, Arturo. Pues ¿Cuándo? tienes que interpelar, ¿no? ¿Mande? Y tienes que interpelar. No, bueno, ajá, sí, ajá. Entonces te dice el autor, primero hay que distinguir. Si la Bueno, obligación es vas de dar a o la poder obligación es de exigirlo. hacer. Bueno, ajá, para obligaciones de dar o hacer, va a poder ser exigible 30 días después de que se interpeló para que la persona... Solamente de dar. Ajá, esa es la de dar. Entonces, tienes que entregar algo, pero no dice cuándo te lo tienen que entregar. Primero avísale. Entonces, primero vas y le notificas. Oye, en 30 días me tienes que entregar tal cosa, porque no tiene fecha. Empiezan a correr los 30 días. Vas el día 30. Entrégame la cosa. ¿No me la entregaste? Bueno, pasé con el notario y demás, testigos y demás. No, llegado el día 30, no me entregó la cosa. Ahora sí puedes demandar. ¿Ok? Pero primero tiene que haber una constancia de cuándo empezaron a contar los 30 días. Avisarle al deudor, están empezando a contar los 30 días. ¿Cuándo vencen? Y vencen tal día. Si yo te digo que son 30 días, ¿son hábiles o son naturales? Hábiles, ¿no? ¿Quién dijo? Jorge, ¿quién? Sí. Mira, te voy a decir una regla. Los códigos sustantivos solo tienen términos de días naturales. Los códigos sustantivos. El código civil, el código penal, el código lo que quieras. Los códigos procesales, cuando hablen de términos, son hábiles. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo aquí te dicen que son 30 días, son naturales. No son hábiles, son naturales, porque vienen en el código civil. ¿Ok? Ok. Si viniera en un código procesal, son días hábiles. Entonces hay que entender eso. Porque hay veces, por ejemplo, imagínate que la ley te dice, tú mismo, Jorge, ¿en cuánto tiempo prescribe una deuda? Jorge, si una deuda no se exige, ¿en cuánto tiempo prescribe? Acuérdate de la prescripción negativa. ¿En cuánto tiempo prescribe? Los días naturales, ¿no? ¿Cuánto? Días naturales. Sí, pero ¿en cuánto tiempo? En 10 años. En 10 años. ¿Hábiles o naturales? Pues naturales, claramente. Naturales, ¿verdad? Sí, no, va a ser como... Pero imagínate que fueran hábiles, 10 años, días hábiles. No, hombre. Pues estaría en chino, ¿no? No, es que este día, fíjate que, ¿sabe qué? Ya andan moviendo los días festivos y no sé qué. Entonces, por eso insisto, cuando el término lo da una ley sustantiva, son días naturales, y cuando el término lo da una ley procesal, son días hábiles. ¿Ok? Igual si la ley te dijera, en 5 años procede la prescripción adquisitiva, la usucapión, y buena fe y mala fe, en el caso de inmueble. Bueno, 5 hábiles, naturales, sería un relajo que fueran días hábiles. ¿Ok? O que te dijera, en el Código Penal, ¿verdad? Que te dicen, por ejemplo, igual, ¿no? En tanto tiempo prescribe un delito. A ver, ¿quién anda de moda ahí? Frida, dime, por favor, ¿en cuánto tiempo prescribe la comisión de un delito? Frida. Aquí vamos a aprender de todo, ¿eh? Aquí la cosa es saberle de todo, ¿verdad? El que no sabe todo, no sabe nada. Frida. Depende de qué sea. A ver, pero ¿cuál es la regla o cómo le hace? La media, ¿no? La media aritmética. Entonces, hay que distinguir entre la prescripción de la acción y la prescripción de la ejecución de la sentencia, que son cosas distintas. Uno es cuánto tiempo tienes para demandar, en este caso una cuestión penal,
Alguien cometió un delito. Bueno, pasados cuántos años ya no puedes llevarlo a juicio. Ya pasaron tantos años que ya no lo puedes llevar a juicio. Esa es la prescripción de la acción. La acción, acuérdate que es el derecho de acudir ante un tribunal a exigir lo que crees que te deben. ¿Ok? Esa es la prescripción de la acción. Pero puede suceder que ya haya una sentencia que diga que fulanito tiene que estar tantos años en prisión y estando en prisión, como el Chapo, se fugó. ¿Ok? Y entonces lo mismo pasa. La sentencia ya no se puede ejecutar. Vamos a imaginar que alguien demandó con un cheque falso. Y el demandado, pues no se defendió correctamente. Dictan sentencia y dicen que tiene que pagar el $1,000,000 del cheque falso. A partir de ese momento que dictan sentencia y causa ejecutoria, ya no importa el cheque falso. Ahora lo que tiene derecho el acreedor es lo que viene de la sentencia, ya no del cheque. El cheque ya no importa. El cheque, aunque lo destruyan, ya no importa. Ahora el derecho se sustituyó. El derecho está consignado en la sentencia. Y tienes tantos años para ejecutar la sentencia. Civil, penal, administrativa, lo que sea. También prescribe eso. Entonces, si el Chapo hubiera estado determinado un número de años, vamos a imaginar, no conozco a fondo el caso del Chapo. Ustedes sí, porque ya vieron la serie seguramente ahí en Netflix, pero yo no. Y entonces, cuando la vea, ya les cuento el caso. Pero entonces la ejecución de la sentencia también tiene un plazo. Entonces, si no cumples con la sentencia penal porque estás fugado, pasado determinado número de años, ya no se puede cumplir esa sentencia penal o civil o lo que haya sido. Bien. Entonces te dice ahí, entonces te digo, insisto, en el caso de las obligaciones de dar, avísale que empezaron los 30 días, cuando vencen, vas el día 30 a cobrar, no cobraron, hacen la constancia y ahora sí puedes ir al juicio. Muchas veces la gente comete el error de que hace el requerimiento de los 30 días, empiezan los 30 días, pasan los 30 días y no fueron a cobrar y demandan. Y entonces el juez no les van a dar la razón, porque espérate, pero tú no fuiste, la deuda se convirtió en exigible hasta el día 30 y no fuiste a reclamarla. O dime por qué dices que la deuda no la reclamaste. Bien, en el caso de las obligaciones de hacer, te dice, pues es lo que haya sido. Bien, te dice más adelante, bueno, te viene el artículo 2080, si no se ha fijado el término, te dice si es obligación de pago, si es obligación de hacer. ¿Dónde se debe efectuar el pago? Lo que te decía hace rato. ¿Ok? Tienes que señalar, y te dice el autor, si hay varios domicilios, pues el que elija el acreedor. A falta de convenio, te dice ahí, si es algo relacionado con inmuebles, normalmente es en el inmueble. Si es un precio, entonces te dice ahí, en el sitio donde se debiera entregar la cosa, pues, ¿no? Bien, gastos de pago, por ejemplo, lo que te decían hace rato, ¿verdad? Los gastos van por cuenta del deudor. Entonces, por ejemplo, pero habría que ver qué contrataron las partes, pero en principio todo lo que implique gastos van por cuenta de este caso del que compra, del que arrienda, en fin. Requisitos para que sea el pago válido. Te dice, el pago debe hacerse con cosa propia. Imagínate nada más, qué interesante. A ver, dime, Amalia, ¿puedo venderte un carro de Fabricio? Yo te puedo vender el carro Fabricio sin poder, o sea, yo te digo, yo veo el carro Fabricio, oye, Amalia, ¿te gusta ese carro? Sí, ¿te lo vendo? ¿Será válida? Pues no. En principio no. La ley dice, la venta de cosa ajena es nula. ¿Ok? Entonces, pero luego dice la ley, más adelante, pero si yo compro el carro de Fabricio, se convalida, se perfecciona. Entonces, en un principio, yo no podía vender el carro Fabricio. Entonces, ahí hubiera habido inexistencia, porque no hay consentimiento del propietario. Pero cuando la ley dice que si lo compro, se convalida la operación, entonces ya no es inexistencia. ¿Qué es, Stephanie? Si la ley dice que si compro el carro se convalida la compraventa, no es inexistencia, ¿qué es? ¿Nulidad? ¿Qué tipo de nulidad? ¿Por falta de personalidad? No, si fuera falta. Relativa. ¿Quién dijo relativa?
Yo, Amalia, ¿por qué? ¿Por qué relativa? porque se puede subsanar. Así es. Ajá. Entonces, en principio, o era inexistencia o era nulidad absoluta, porque la cosa no es mía, ¿verdad? Pero en el momento en que la ley le agrega y dice, oye, se convalida si pasa, espérate, entonces estamos hablando de nulidad relativa, ¿ok? Nada más por eso, pero si el legislador no hubiera puesto eso, hubiera sido nulidad absoluta, ¿ok? Bien, entonces fíjate, aquí te dice que tienes que pagar con bienes propios, porque pudiera ser que alguien pague con bien ajeno, ¿verdad? Alguien paga con una cosa que no le pertenece, y entonces pasaría algo semejante a la venta de cosa ajena, ¿verdad? Puede ser, y a lo mejor lo vieron allí cuando vieron sucesiones, que alguien deje en su testamento algo que no le pertenece a él. Te dejo el carro de Fabricio, le dejo a fulanito el carro de Fabricio. Entonces pasa algo muy semejante a la venta de cosa ajena, ¿ok? Entonces te dice, si se paga con cosa ajena, con una ajena, el pago es nulo, lo que te estamos diciendo, ¿verdad? A menos que se trate de dinero u otra cosa fungible, ¿ok? En ese único caso, entonces, el pago, vamos a decir, sería válido. Entonces, pero si el pago entonces no es con dinero o cosa fungible, es nulidad absoluta. Volvemos a lo mismo, ¿ok? Porque estoy pagando con algo que no me pertenece, ¿ok? Profe, Sí. de lo anterior donde decía que depende de qué lugar se elegía para el pago, Ajá. decía que si hay varios domicilios el acreedor elige, pero si mutuamente deudor y acreedor, o sea, son contrariamente acreedor y deudor en sí, ¿cómo se define quién es el acreedor y el deudor? ¿Qué es lo que estás reclamando? Ok. Esta pregunta muy, muy importante la que hiciste, muy interesante, ¿verdad? Porque te dije, por ejemplo, hace rato, no sé si te conté el caso, fue la onda. Yo quiero comprar un carro que no tiene, la agencia no lo tiene, ¿ok? Y entonces me dicen, el carro está en Tampico, te lo vamos a traer. Bien. Y entonces vamos a imaginar que yo compré el carro en Tampico, bueno, yo hablé por teléfono, compré el carro en Tampico, aquí estando en Monterrey, ¿ok? Y ya lo pagué y no me lo entregan. La regla es que es juez competente el del domicilio del deudor. Si yo demando que me lo entreguen, ¿cuál es juez competente? ¿El de Tampico o el de Monterrey? ¿El de Tampico? ¿Por qué? Porque quien debe el carro, o sea, porque usted ya pagó, entonces le deben el carro a usted. Porque la deuda, ¿verdad? Porque el deudor, aquí la deuda es entregarlo, ¿verdad? Entonces, es Tampico. Bien, vamos al revés. Vamos a imaginar, me entregaron el carro, pero no lo he pagado. ¿Cuál es juez competente? El de Monterrey. ¿Por qué? Porque ahora usted es el deudor. Porque ahora la deuda es el pago. Y el deudor del pago es el que vive en Monterrey. ¿Ok? Entonces hay que ver cuál es la deuda que estás reclamando. En todo el contrato vienen un montón de deudas, ¿verdad? De obligaciones entre las partes. ¿Ok? ¿Cuál es la deuda, cuál es la obligación que estás reclamando en este caso en particular para exigir, que estás exigiendo? Entonces, eso va a determinar cuál es el lugar de pago, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que se está reclamando? En ocasiones pudiera suceder, por ejemplo, que alguien tenga varias sucursales. Entonces, ahí pudiera ser varios domicilios, ¿verdad? Puedes pagar en una de todas estas sucursales bancarias, por decir algo. Hay gente que dice, por ejemplo, puedes pagar en tal cuenta bancaria, es muy común. ¿Será válido? ¿Será un lugar de pago, una cuenta bancaria? Ustedes muchos son foráneos, están rentando y ahí dice, entre menos se vea el arrendador y el arrendatario es mejor, ¿verdad? Entonces el arrendador, para no ver al arrendatario, deposita en tal cuenta la renta. ¿Será un lugar de pago? ¿Una cuenta bancaria? Sí. ¿Vale? Sí, profe, pero digo, por decir, en casos de arrendamiento yo creo que está simple, pero cuando es una empresa te ¿Qué tiene de simple? ¿Qué tiene de simple? ¿Es un lugar de pago? Si yo señalo una cuenta bancaria, ¿ese es un lugar de pago? ¿Es un lugar? No. No es un lugar. Se acabó, no hay lugar de pago. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Me vas a pagar en tal lugar o, si quieres, puedes pagar en la cuenta bancaria tal. Pero hay un lugar de pago. ¿Sí? Yo estoy dando las alternativas, pero sí hay un lugar de pago. ¿Sí me explico? Entonces, es muy común que la gente cometa el error de señalar una cuenta bancaria como lugar de pago. Eso no es lugar de pago, ¿verdad?
Por la cuenta bancaria, a lo mejor existe, está en un banco de otro país. Hiciste un contrato y estás pagando, y el banco está allá en Canadá o no sé dónde, ¿verdad? Y entonces, el lugar de pago eso es realmente como que, o tiene varias sucursales, ¿cuál de todas, verdad? Entonces, primero tienes que señalar cuál es el lugar de pago, y luego sí, o en su caso, depositar en la cuenta bancaria actual. ¿Y vas a preguntar algo, Raimundo? Que en las empresas o quién sabe qué. Ah, sí, profe, por decir el TEC, usted ahorita que lo mencionó, cuando depositamos la colegiatura, te da como una referencia de pago. Eso es a lo que yo iba, de que si por decir las cuentas se podían tomar así, de que para saber específicamente quién depositó. Ese no es el lugar de pago. Okay. Sí, no, pero ya lo aclaro después. Porque necesitas un lugar, ¿verdad? Entonces lo que hace uno es, este es el lugar de pago, pagas ahí en la avenida Eugenio Garzada, si estás en el campo Monterrey, ¿verdad? Y o si quieres en la cuenta bancaria tal, con el número de referencia tal, para que yo sepa, sepa, hicieron un depósito de 5,000, sepa quién es quien lo depositó con el número de referencia, ¿verdad? Nadie más tiene el número de referencia más que el tuyo. Y entonces ya sé, este pago es de fulanito. Y entonces va a venir el rato otro problema que te va a decir el autor, ¿verdad? Si alguien tiene varias deudas y le hacen un pago, ¿a cuál de todas las deudas va el pago? Ahorita más tarde te lo va a hacer el autor. Tú relájate todavía con eso de la moneda extranjera y demás. Tú relájate todavía. O sea, todavía le faltan como unas 8 páginas para llegar a eso. Tú, tranqui. Sí, más adelante te dice el autor. Presunciones. Acuérdate que la presunción es una creencia, ¿verdad? Hay creencias que vienen ahí como en la ley, son presunciones legales, y hay presunciones humanas que hace el juez. Pues yo creo que pasó esto, ¿verdad? Bien, son presunciones. Las presunciones hay juris tantum y juris et de juri. Hay presunciones que admiten prueba en contrario y hay presunciones que no admiten prueba en contrario. Bien, la primera te dice, fíjate, acuérdate, en el caso de los títulos de crédito, por ejemplo, ¿no? Si tú firmaste un pagaré y yo tengo el pagaré, quien posee el título posee el derecho. Entonces la primera presunción, la primera creencia que te dice la ley es la posesión del título de crédito hace presumir el pago de la deuda constante de él. Ándale. La posesión del título de crédito por el deudor, ¿ok? Hace presumir que ya pagó. ¿Quién tiene el título de crédito? ¿El acreedor? No has pagado. ¿Quién el título de crédito? ¿El que tiene el deudor? Ya se pagó. Se cree eso, ¿no? Muchas veces los agiotistas lo que hacen, pues con la gente que no sabe, ¿verdad? Firman un pagaré y vienen, le dan el abonito, firman otro pagaré, ahora se lo voy a renovar, o no pudieron pagar, ahora se lo van, y se quedan con el pagaré anterior, y se quedan con el pagaré anterior, y el anterior, y al rato ya tienen 30 pagarés del deudor. Y entonces, pues le van a demandar todos. Bien, siguiente. El pago del capital hace presumir el pago de los intereses, a menos que se hubiere reserva expresa en él. La demostración del pago del último abono hace presumir, ¿verdad?, el pago de las pensiones anteriores. Entonces, por ejemplo, alguien que debe 5 meses de renta, paga el último mes. Esto corresponde al mes de julio. Tendría que demostrar el otro, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? No me pagaste los meses anteriores. Espérate, relájate. Bien. Tales, dice, presunciones se basan en la conducta habitual de los acreedores. El acreedor no suelta un título donde dice que le deben, si no es que no le han pagado, ¿verdad? El acreedor no suele entregar el título si no ha pagado, ni recibir abonos de capital si no ha recibido, si no ha cobrado los réditos, los intereses, dice, ni reciben el pago de pensiones o abonos posteriores si no fueren pagados los anteriores. Esa es la conducta normal de un acreedor, ¿verdad? Por eso ahí surgen esas presunciones, ¿ok? Bien, te dice, pago de deudas en dinero. Entonces te dice ahí el autor, hay que distinguir, hay varios tipos de moneda, y te dice, bueno, vamos a dejar esto para la clase que viene, síganle avanzando, ¿verdad? Más o menos vamos a irnos unas 10 páginas por clase, ustedes sigan avanzando y aváncenle 10 páginas, pues. Sale, nos vemos mañana, pues. Gracias, profe, hasta luego. Bye. Gracias, maestro, hasta luego. Bye, profe. Bye. Hasta luego. Maestro. Bye. Bye.